El régimen anterior, el régimen neoliberal, el régimen de corrupción, el que hizo normal el traicionar a México, el que volvió costumbre el robar, el atracar, el utilizar los caudales públicos para finalidades privadas, muy privadas, las del grupo privilegiado en el poder económico y en el poder político. La creación de un grupo pseudoempresarial, un grupo de favorecidos del sistema, un grupo de gente que se hizo inmensamente rica, pero no por su trabajo honrado, por su esfuerzo, por el tiempo pasado en la dedicación o a la dedicación a sus negocios, no por eso, sino por los favores públicos, porque el problema de México es que durante el neoliberalismo todos vivieron de lo mismo, todos del mismo dinero, todos obtuvieron beneficios de la misma fuente. A nadie se le ocurrió inventar algo, crear algo, producir algo. Los llamados empresarios, es decir, y me refiero particularmente a los altísimos empresarios, a los magnates, a los millonarios de los pasados sexenios, no se les ocurrió nunca a estos ponerse a trabajar. Sus ocurrencias, su capacidad empresarial, que son ocurrencias y no capacidad empresarial, se limitaba, como la de muchos todavía, a pensar en financiar campañas políticas y a todos, no en particular a ninguno, sino a todos los partidos y a todos los candidatos, con el propósito final y la esperanza de cobrar ese dinero pagado al candidato o al partido en concesiones, en contratos, en bienes del Estado, etc. Ese problema se vio no solamente en los ámbitos más evidentes de la vida nacional y de los que se ha hablado con mayor recurrencia, como el Fobaproa, por ejemplo, el de los bancos, sino también en algunos otros asuntos como los del transporte público. El transporte público que estaba en la Constitución hasta 1995 como un asunto estratégico, como una cuestión en la que el gobierno tenía la obligación de intervenir porque era asunto del Estado. Asunto del Estado, asunto de interés o seguridad nacional, del que se ríen todos estos neoliberales traidores a la patria. Porque para ellos no hay patria, y no habiendo patria no hay interés nacional, y no habiendo interés nacional solamente está su propio interés, el interés suyo, y ese interés se puede consumar en nuestra patria saqueándola y después ejecutar en cuanto al gasto de lo robado en el extranjero. La REA recibió muchísimas concesiones ferroviarias y no fue el único. Zedillo decidió privatizar los trenes. Zedillo decidió que lo conveniente para nuestros vecinos del norte y para los potentados y para él mismo era quedarnos sin ferrocarriles. Años, décadas, casi un siglo, digámoslo así, de crecimiento de los ferrocarriles, pero obnubilado, cegado, Zedillo, por la ambición, decidió terminarlo. Durante mucho tiempo en México corrieron los trenes de pasajeros, además de los trenes de carga. Después de la privatización, se dijo lo de siempre, que las empresas privadas tenían altísima experiencia en el manejo de empresas y que el gobierno no lo tenía y que en consecuencia debía el gobierno trasladar a los particulares esos bienes y la explotación de esos negocios. Reformada la Constitución, pudieron privatizarse los trenes y se privatizaron. Mucho tiempo después, antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara la presidencia de la República, los trenes de pasajeros eran un asunto inexistente en México.
y los de carga servían a los propósitos de las empresas que estaban construidas sobre otras concesiones y beneficios del Estado por individuos como Larrea. Los trenes y las vías férreas no se incrementaron ni en longitud, ni en tecnología, ni en número, ni en beneficio para el país. Solamente el beneficio para ellos, para los mismos. A esto precedió lo mismo, la misma táctica, el mismo modo de hacer las cosas que en el asunto petrolero y de la energía. Siempre hacen lo mismo. Primero desfondar la empresa del Estado, primero acabar con la producción, con la correcta explotación y con el beneficio público, destruyendo la empresa. Y después decir que está destruida, que es inhábil, que el Estado no la puede administrar, que no sirve para nada y que habrá que privatizarla. Y privatizada, los servicios mejorarán, tendremos más dinero, los precios se reducirán y nada de eso ha acontecido en ninguno de los sectores privatizados de la vida económica de México. Vamos a ver el asunto de los trenes, porque Andrés Manuel López Obrador decidió al inicio de este sexenio levantar a la empresa ferrocarrilera, darnos a los mexicanos trenes de pasajeros para hacer eficiente a nuestra nación en lo económico, pero darle transporte digno, barato, rápido a los mexicanos. Hasta ahora todo es transitar por las ya deterioradas carreteras, porque durante mucho tiempo no se invirtió en grande, pero solamente se invirtió en ellas con el propósito de ayudar al consumo de energía que era, a partir del petróleo, refinada en los Estados Unidos, como ya lo sabemos. Y también beneficiar a otros tantos con las concesiones de carreteras, con cuotas, con peajes inmensos, enormes, que en muchos países del primer mundo no se cobran. Pagar la autopista, pagar la carretera con dinero público y luego seguirla pagando con el peaje. La reforma del transporte es importantísima en México. Andrés Manuel López Obrador la ha iniciado. El tren transísmico, el tren Maya y esta semana la inauguración del tren, que había estado detenido durante mucho tiempo y que corre de México a Toluca y viceversa. La economía avanza y aún el Banco Bilbao Vizcaya, muchos otros bancos y muchos otros sabiondos de asuntos económicos se sorprenden ante lo que acontece en este momento. Esto es, que los indicadores económicos, que el crecimiento de México será inclusive mayor que lo previsto, mayor a lo previsto por el propio gobierno y por las entidades privadas. También México tiene desencuentros, el enésimo desencuentro con el gobierno norteamericano. La potencia del norte, en su arbitrariedad y soberbia, pretende que lo que ellos no hacen lo tenemos que hacer nosotros. México, dicen, no combate al crimen organizado, no detiene el tráfico de fentanilo que en sus calles hace cantidad de víctimas en las calles de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con material descartable en una sociedad profundamente inhumana, dejan que sus jóvenes perezcan en las calles o vaguen sin sentido como zombies, que toda una generación se pierda, que no importa, porque para una sociedad ultracapitalista e inhumana, neoliberal, como esa sociedad, un ser humano no vale nada cuando no da dinero. Esa gente que vaga por las calles se beneficia del tráfico de droga. Y ese tráfico de droga se da en territorio ajeno al nuestro. Y no se combate. Y el dinero que es producto de la droga se lava en bancos norteamericanos y no se detiene. Y las armas que son producidas en los Estados Unidos e inundan a México, a veces con la ayuda de traidores como García Luna y Calderón, tampoco cesa. Estados Unidos solamente exige que combatamos al narcotráfico,
que pongamos orden y contención, que acabemos con esto. Y sin embargo, ellos no combaten nada. Un republicano y un demócrata, o un demócrata y un republicano, todas las tendencias confundidas, el mundo en el que no hay ideología, solo intereses económicos, nos exige oportunamente que detengamos el comercio de la droga. Nos culpa de ello, nos imputa responsabilidad que no tenemos y amenaza cada determinado tiempo con invadir a nuestra patria, con mandarnos agentes extranjeros, con privarnos de ayudas que no sirven para nada o que cuestan la entrega de trozos de soberanía. La oposición en México, Xóchitl Gálvez, su vocera, y toda esa oposición conformada por apátridas y traidores, por individuos a los que les importa que siga la fiesta, la suya, la de nadie más. Ellos están de acuerdo en que vengan agentes norteamericanos, en que vengan agentes estadounidenses armados, en que nos ayuden a combatir al narcotráfico, en que su ejército nos invada, en que prácticamente nos entreguemos de pies y manos atados a esa potencia del norte. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros tenemos patria y ellos no. Y cuando se tiene patria, se está dispuesto a la defensa de ella, cueste lo que cueste y pese a quien le pese. No permitiremos ese tipo de arbitrariedad, porque por fin sí tenemos un presidente que hace frente a la potencia del norte. Explicaré por fin y explicaré en extenso el asunto de la guerra de Ucrania desde sus orígenes, porque muchas son las preguntas y muchas las malas concepciones sobre este conflicto. Empezando por la que tienen Calderón y Xóchitl Gálvez, que ponen la banderita de Ucrania al lado de su nombre en redes sociales. La oposición también está torcida. Tampoco entiende de política internacional. No sabe qué es la geopolítica. Explicaremos eso y veremos cómo, sí, la guerra de Ucrania está por terminarse, y está por terminarse porque ya llegó el momento en que los grandes poderes económicos deciden que el primer negocio, el de la venta de armas, cesa e inicia el segundo, el de la reconstrucción de la nación que ellos destruyeron, y los objetivos han sido logrados. Una Europa más débil, una Rusia debilitada, aunque no tanto, porque las sanciones no han funcionado, y una toma de control de un polo geoestratégico importantísimo que es Ucrania. Ya veremos si las cosas salen tal como las planearon. ¿Quiénes ganan? Las grandes corporaciones. El turbocapitalismo se impone. Los que nunca pierden, porque su sangre no está en juego. Van a seguir un poco más hasta el último ucraniano. Ellos no, porque ellos no arriesgan nada. Ellos siempre ganan sin arriesgar. Este es el entorno nacional e internacional. Aquí, en esta trinchera, desde donde se defiende la transformación auténtica de la vida pública de México. La elevación de las conciencias de todos nuestros compatriotas. Vamos adelante. Las vías férreas y los trenes fueron privatizados por los gobiernos neoliberales. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid y en particular de Salinas, como muchas industrias del Estado, empresas del Estado y dinero público, fueron dinamitados o dinamitado este sector. Y dinamitado intencionalmente con el propósito de cumplir con un compromiso. El compromiso era favorecer a los norteamericanos mediante dos negocios. El primero, seguir elevando el consumo de gasolinas que cada vez refinábamos menos nosotros y que debíamos enviar a los Estados Unidos a refinar, y en el que
también algunos mexicanos llevaban parte, y por otro lado, el incrementar las carreteras para beneficiar también después a otros extranjeros a quienes éstas se concesionaron. En medio hubo fraudes, como el de Tribasa, esa empresa en la que estaba coludido el hermano de Salinas de Gortari. La destrucción de los trenes tenía también el propósito de evitar el desarrollo de México, de reducirlo. Y nosotros tenemos antecedentes históricos de cómo los trenes son acomodados según la conveniencia de las grandes corporaciones o de las grandes potencias para controlar el transporte y las vías, que es tanto como controlar a una nación. Lo han hecho los norteamericanos en todos lados. Sus compañías, teniendo el control de las vías férreas, impiden que un asunto prioritario, un asunto de seguridad para el Estado, prospere o más bien se ve enturbiado. Así Zedillo sirvió intereses extranjeros como todos los neoliberales. El manual, el que había leído en Harvard, había que aplicarlo. Y había que aplicarlo por dos razones. La primera, porque era un dogmático, era un fanático del neoliberalismo, porque había visto a Thatcher fracasar y seguía creyendo como en dogma de fe que todo era privatizar, privatizar y privatizar. Y que privatizando y dejando al Estado prácticamente inane, inerme, sin casi nada, las cosas funcionarían de maravilla. Y la segunda razón, porque era un traidor y porque debía consumar la traición cuyo camino habían marcado los norteamericanos. El legado del sexenio, en este sexenio, que es un sexenio soberanista, vuelven los trenes a México, lo dice El País. López Obrador asegura que terminará su mandato en 2024 con más de 3,000 kilómetros nuevos de vía construidos. Se van a destinar 140,000 millones de pesos a los 4 proyectos ferroviarios entre la capital y el Estado de México. Y esta semana, según lo consigna La Jornada, el presidente inauguró ya el tren México-Toluca, que a partir de octubre el viaje costará 15 pesos. Ahora no ha costado, pero ¿durante cuánto tiempo, y no obstante ser Toluca la capital que dio a luz al infame Peña Nieto, a pesar de ser el Estado de México la sede del grupo Atracomulco, a pesar de todo eso, no pudieron terminar el tren México-Toluca? Y no lo terminaron porque en medio de esta obra estaba omnipresente lo de siempre, la corrupción. Yo me he preguntado por qué estos individuos no se roban a sí mismos, en esa compulsión, en esa fiebre desbordada, en esa locura. Se roban a sí mismos, ya encarrerados, y regresan ese dinero al erario. Pero no es posible, no es posible. Roban y roban y roban sin freno. Hoy muchas cosas son posibles solamente porque no se roba. A partir de octubre el viaje del tren México-Toluca costará 15 pesos, he dicho, y funciona ya este tren que ayudará en gran medida al transporte de la Ciudad de México a Toluca, a descongestionar carreteras, a muchas cosas más. Es progreso. El economista AMLO promete que tren de pasajeros del Istmo estará listo en septiembre. He hablado mucho del tren del Istmo y de la necesidad que tenemos, no solamente desde el punto de vista económico, que tiene un gran futuro, sino desde el punto de vista geoestratégico, recuperar, apoderarnos, es decir, que nuestra nación sea dueña del Istmo de Tehuantepec, de las vías férreas que lo recorren y de las carreteras. El control del Istmo es importantísimo. Un posible sustituto del Canal de Panamá. Un lugar, un ámbito geográfico desde hace mucho deseado por los norteamericanos. He precisado que ya desde el Tratado Maclean-Ocampo en el siglo XIX, pretendieron los norteamericanos paso libre por el Istmo de Tehuantepec. Y en sus mentes estaba, antes de la construcción del Canal de Panamá,
después de arrebatarle a la empresa de Ferdinand de Lesseps, francesa, el propio canal, y de independizar falsamente a Panamá de Colombia, habían pensado que el istmo de Tehuantepec podía hacer lo que hasta hoy hace el canal de Panamá. Hoy las sequías, hoy la imposibilidad de que ese canal, de que esa infraestructura crezca, el istmo de Tehuantepec se vuelve relevante. Por eso es importantísimo lo que ha hecho nuestro presidente. La obra más importante, creo yo, del sexenio desde el punto de vista de recuperación y construcción de soberanía. Pero no va sin la elevación del nivel de vida de nuestros hermanos del sur, de esas regiones abandonadas por tantos gobiernos, menospreciadas, disminuidas por muchos individuos que ven a esta población, a estos ciudadanos mexicanos en plenitud, como gente menor, gente incapaz, gente sin relevancia e indigna de progreso y de desarrollo. Nosotros creemos lo contrario y por eso nos alegramos de que llegue esto al sur. Ya era hora. Por eso también Infobae nos habla del Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador presumió primer recorrido de supervisión en el Tren Maya. Viajó desde Campeche hasta la estación Cancún Aeropuerto en Quintana Roo. El Tren Maya tan torpedeado, tan criticado, tan denostado y que sufrió tantas intentonas de contención, de detención y de extinción. Muchos malos mexicanos, viendo perderse sus beneficios, sus pingües beneficios, acudieron a través de algunas organizaciones que después se descubrió estaban vinculadas al gobierno de los Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales, pretextando la destrucción del medio ambiente y con la complicidad del Poder Judicial, detuvieron una y otra vez mediante suspensiones concedidas por jueces esta construcción del Tren Maya. El presidente lo resolvió de la forma más inteligente y más acorde al interés nacional. Interés que para ellos es verdaderamente una nada. Y fue determinar mediante decreto que el Tren Maya era de utilidad pública y de interés nacional. Un asunto de seguridad nacional. Y así también este decreto fue protestado, fue impugnado y fue recurrido por los mismos de siempre. Y estos ayudados por la Suprema Corte de Justicia, enemiga del interés nacional. El presidente respondió con un nuevo decreto que hasta la fecha está vigente y que permitirá concluir el tren, no solo el Tren Maya, sino otras obras, y que estas obras sirvan para los mexicanos y queden en propiedad única de México. Cosas inéditas, violando el manual neoliberal que ha demostrado ser una falacia, una farsa, una mentira, un fraude para que algunos robaran y los demás se empobrecieran. Que la nación no tuviera nada. Eso se llama traición a la patria, los que lo ejecutaron y sus cómplices. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que a veces dudo que realmente sepa la señora de lo que habla. Sabe muy poco, tal vez sepa de gelatinas, aunque ya algunas personas dicen que no vendía gelatinas sino tamales, y probablemente tampoco tamales, pero no lo sé. Después, en una fallida tesis o en un fallido trabajo, dice ella, producto de su experiencia para titularse 25 años después de sus estudios, o no sé cuánto más, o al menos 20, pero pónganle 30, porque ellos no son fósiles, ¿verdad? Pues en ese trabajo sobre edificios verdes, no he visto de esos, la señora derrochaba sapiencia que después se descubrió ni siquiera era suya. Xóchitl Gálvez criticó el sobrecosto del Tren Maya. Algunos están obteniendo grandes ganancias. Ella ya las obtuvo. Sus cómplices, sus amigos, el grupo que la respalda, Claudio X González, Calderón, Fox, su tutor, su mentor, su maestro. Muchos, muchísimos de los suyos
obtuvieron grandes ganancias. Ahora se preocupan porque se invierte el dinero en México, en el interés nacional, en el pueblo. Además señaló que se violaron normas ambientales y no se tomó en cuenta a comunidades indígenas. Normas ambientales que a ellos nunca les importaron cuando destruían zonas de manglar y cuando se cometían prácticos ecocidios en la península de Yucatán y en muchos lados del país. Talamontes, individuos favorecidos por la impunidad que les procuraban los gobiernos de entonces. Gente que destruía y contaminaba ríos como la Rea. El asunto en Cananea que no se soluciona y que perjudicó a cantidad de gente y que recientemente volvió a salir a la luz pública, sin indemnizaciones, sin sanciones, sin revocación de concesiones. Ellos, los ecocidas, ellos, los destructores de la naturaleza, ponen el grito en el cielo, porque se han tirado muchos árboles para construir el Tren Maya. Hipócritas como siempre. Y ahora quiero entrar en los antecedentes, porque es importante saber de dónde venimos y por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo una gran labor recuperando las vías férreas de nuestro país, recuperando los trenes para México. La Vanguardia, el diario español, dice o daba cuenta en 2008, ya hace tiempo, en un artículo muy interesante de lo que llamó la insolente privatización de los ferrocarriles de México. Desde que desapareció el servicio, los usuarios tienen que desplazarse en autobuses. Claro que los favorecidos de los autobuses, de las carreteras, de los peajes, etcétera, están de plácemes, pero el pueblo de México no. Cedillo, la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, iniciada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León del sexenio 1994 a 2000, generó un gran descontento al dejar a los usuarios de este importante medio de transporte sin el servicio que cubría gran parte de la geografía de México. Se comenta con justa razón que una privatización debe ser para mejorar el servicio, eso es lo que proclamaban, pero no para privar a los usuarios de tan importante servicio. A consecuencia de la privatización, solo existe el servicio de carga en México, el de pasajeros se acabó, distribuido entre las diferentes empresas que están operando, entre ellas Ferromex o TFM, lesionando gravemente el bolsillo de los usuarios al tener que utilizar otro medio de transporte como son los autobuses foráneos por carretera o aéreo. Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa del Estado a la que no se le dio la atención requerida en mantenimiento y modernización del equipo de tracción, como son locomotoras y equipo rodante de pasajeros, como son carros de primera clase y pullman, o bien conocidos como carro dormitorio. Exactamente lo mismo de siempre. Primero, se desatiende la empresa del Estado, no se reinvierte y se le deja arruinarse. Después, se dice que está arruinada y que es necesario privatizarla. Se afirma que privatizar constituye la panacea al problema. ¿Por qué? Porque los servicios eran mejores, porque los particulares que están en el mercado y en la libre competencia nos darán óptimos servicios al menor costo. Conclusión: ni mejor servicio ni mejores precios. No hay servicio. Por tanto, en los ferrocarriles la situación fue todavía peor, porque en otros disminuyó la calidad y se elevaron los precios. Aquí simplemente se extinguió el servicio y se concentraron las vías férreas, que eran de la nación, en el transporte de carga favorable a los intereses de las empresas que los habían comprado y aquellos que compraban, rentaban, alquilaban derecho de vía o lo que fuera. Pero el pueblo, la nación, el país, no tuvo ferrocarriles ni para transportar las mercancías que le convienen, ni tampoco para transportar pasajeros. Pero veremos cosas peores todavía. Aquí la unidad esta llamada de datos. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano. Ahí ven la foto de Zedillo. Ferromex, Grupo Acerero del Norte, Pecolesi,
Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos Tribasa por $1,400 millones y por $1,400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana. Estos fueron los beneficiarios de esa privatización. Una venta a precio de remate y el otorgamiento de una concesión cuya explotación iba a hacerles recuperar la inversión y también iba a darles enormes ganancias en muy poco tiempo. Ya llevan muchos años. Cuenten ustedes desde que eso aconteció en 1995 hasta la fecha. En 96, de 96 a 98, como dice esto, después de la reforma de 95, se ejecutó y consumó la venta, la privatización. Y con Zedillo, los ferrocarriles y miles de millones fueron para Peñoles, Grupo México y Tribasa. Tribasa después resultó enjuiciada, encausada por cantidad, enormidad de fraudes. Porque antes tuvo la concesión de las carreteras, las medio construyó, las construyó mal y después se favoreció y se benefició más allá de lo que debía ser. Ninguno ha sido sancionado. Todo ha sido para ellos, la riqueza concentrada, pero además no permite a la nación elaborar estrategias o planes que debería poder elaborar sobre el transporte que es vital para la nación, sobre las carreteras, sobre las vías ferroviarias, sobre los aeropuertos, todo privatizado y por tanto sirviendo a intereses particulares y privados. ¿Cómo se le va a pedir a un particular que además está favorecido por el gobierno y que además goza de impunidad que desvíe su negocio o lo ponga al servicio de la nación? Claro que no, porque si a él no le conviene hacerlo, no lo hará. Y no hay fuerza que lo obligue, porque el Estado neoliberal, el gobierno neoliberal, que no el Estado, está al servicio de él y es cómplice de él. Todo cuadraba hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y les aguó la fiesta. Esta publicación, sin embargo, en una muy buena investigación, dice lo más elemental, lo más esencial a este fenómeno privatizador y destructor de todos los transportes en México, porque destruyendo a los trenes de pasajeros, golpea y causa gran daño al resto de los transportes, sobre todo el transporte por carretera, que produce gran cantidad de accidentes, es carísimo, encarece productos y muchas cosas más. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex. Ya dije a quiénes. Esta última, TFM, estaba asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Y esta empresa, que tenía en Estados Unidos ferrocarriles y muchas otras cosas, se fue haciendo del control, porque Tribasa desapareció. Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó, imagínense ustedes, lo tan advertido y criticado con justa razón por nuestro presidente, el que después de favorecer a determinadas empresas transnacionales, terminan siendo sus gatos de Angora, sus empleados, una indignidad suprema para la nación. Para ellos que no tienen dignidad, no, pero han sido presidentes de nuestra patria, de nuestro país, y van de empleados al extranjero a mendigar, después de haber favorecido a estos que en realidad son sus patrones. Participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados, todos mezclados, a quien le dio una concesión en 1997 para operar el ferrocarril Pacífico Norte. Union Pacific, recuerden. Las líneas concesionadas cubrieron 22.130 kilómetros de vía, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. Había concluido ya
totalmente la privatización. El personal empleado era de 15.500 personas antes de la privatización y se contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte. Para 2017, escúchese bien, después de todo esto que se tenía y después de haber mandado, como acostumbran a la calle, a muchos trabajadores de los ferrocarriles que durante mucho tiempo pudieron darle una vida digna a sus familias, y después de haber destrozado todo, para 2017, casi al final del sexenio de Peña Nieto, la infraestructura ferroviaria en México suma, decía esta publicación, que es de ese entonces, un total de 23.366 kilómetros de vía en operación. Vean ustedes, van a calcular, lo van a ver, las líneas concesionadas tenían 22.130 kilómetros. ¿Cuántos años después de privatización? Teníamos 23.366 kilómetros. Prácticamente lo mismo. No se vio bien, no es ético, dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina. Le llamaba puerta giratoria. El primer ferrocarril, antecedentes históricos, fue inaugurado por Lerdo, el ferrocarril México-Veracruz, de 600 kilómetros. Porfirio Díaz hizo más de 20,000 kilómetros. Fíjense ustedes, más de 100 años después teníamos nada más 3,000 kilómetros de vías férreas más. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se pregunta uno. Servir a los intereses de los norteamericanos. Se comunicó a todo el país y luego en la revolución lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles, reiteró el primer mandatario la semana pasada. Esto lo decía en ese entonces. En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, empresa también quebrada, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno $1,400 millones por la concesión de 3.960,000 kilómetros de vías. No es tanto, más de 3,000 locomotoras y alrededor de 10,000 vagones. Ese tramo de vías férreas que movía el 40% de la carga, atención, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá. ¿A qué intereses servía? Está clarísimo. En junio de 97 se pagó la concesión de 50 años por $4.5 millones del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano, formado por Grupo México, ICA y la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el expresidente Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano Ferromex empezó a operar la línea de 6.200 kilómetros un año después. Todo privatizado. En octubre de 97 se dio la concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango al Grupo Acerero del Norte, asociado a Industrias Peñoles. Muy ligado el asunto de los ferrocarriles a las concesiones mineras para poder sacar de las minas sus productos. No lo que nosotros quisiéramos, ni lo que conviniera a México, sus productos. Una conexión que ya se había visto, por ejemplo, 50 años antes, o 40 y tantos años antes en Guatemala, cuando la United Fruit Company construyó las vías férreas en Guatemala solo para servir a sus intereses empresariales. Vías férreas que no eran de Guatemala, sino privadas, y por las que transitaban las frutas que a precios muy bajos y con la explotación de muchos campesinos sacaba esta compañía que explotaba Centroamérica. Y por eso, a raíz de eso, se dio en llamar a estas repúblicas bananeras, peyorativamente, saqueadas y encima humilladas. Asociado a Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a medios de comunicación y transporte de Tijuana. Y en julio de 1998 se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Tribasa por $322 millones.
El dinero de las privatizaciones, desaparecido y sin favorecer a México, no se invirtió en la construcción de más infraestructura. Las ventas se dieron bajo el argumento oficial de que 81% de las vías estaban deterioradas y el parque de vehículos operaba a 60% de su capacidad. ¿Y por qué operaba a 60% de su capacidad? ¿Y por qué las vías férreas, el 81% estaban deterioradas? Porque intencionalmente y en traición a México, los gobiernos neoliberales lo habían permitido, inducido. Es intencional. Pongo otro ejemplo reciente, el de la cuasi destrucción de las refinerías, que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, producían en un promedio de 34% de su capacidad y decreciendo. Es lo que hacen los neoliberales. Justifican las privatizaciones diciendo que es un desastre. El mismo administrador o mal administrador que ha destruido la empresa del Estado dice que el Estado administra muy mal y que la prueba está en que él llevó a la quiebra todo, que mejor hay que privatizar. Y luego a repartir el dinero de la privatización y luego a volverse socio y después de ser cómplice de quien adquiere, nacional o extranjero, para finalmente probablemente ser empleado, consejero o socio minoritario. Para agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte ferroviario. Recuérdese bien que el transporte por ferrocarriles es un servicio público, es decir, administrado necesariamente por el gobierno. El carácter público o del carácter público fue despojado este servicio para poder privatizarlo. Es lo que hacen. Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, un viejo conocido, el señor de las grandes concesiones mineras, el de la mina de pasta de Conchos, el mismo de la contaminación de un río en Sonora, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más rentable, para ellos, claro está, y de mayor cobertura en México, la cobertura que ellos requieren, la que ellos permiten, al ofrecer servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros, sí, para ver las zonas tequileras o para ver la Barranca del Cobre o cualquier cosa menor. Nada importante. Sus filiales son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México. Prácticamente un monopolio, porque construyen duopolios, oligopolios o monopolios. Y en este caso, tiene la preponderancia casi absoluta del mercado, porque su fuerza, la cantidad de concesiones, la cantidad de vías férreas que administra y que posee, le dan la posibilidad de imponer en el mercado precios, condiciones y además limitar la construcción de vías férreas donde es necesario e incluso indispensable. ¿Se van dando cuenta por qué lo público es importante o por qué los ferrocarriles deben ser públicos? Porque los particulares no construyen vías férreas donde se necesitan. Ellos construyen donde tienen el mayor rendimiento y eso es lo que dice Larrea. El término concesión, nos dice Larrea, no es sinónimo de corrupción. No, la corrupción fue lo que medió o lo que antecedió para obtener la concesión. Ni de compadrazgo como se ha insinuado recientemente, claro que no. Él compitió, concursó. Él era un gran experto, un gran empresario de los ferrocarriles en el mundo y por eso le dieron la concesión. La verdad es que no tenía trenes, no sabía ni qué era eso. Se dedicaba a otras cosas. Sí es compadrazgo. Quien en la lista de Forbes está en el segundo lugar de los hombres más ricos de México, con una fortuna en ese entonces cifrada en 17.309 millones de dólares. Y venga la declaración del santo, del santón del empresariado, Larrea. Como empresario creo en un modelo capitalista de libre mercado. Pues no, señor, porque no hay tampoco libre mercado. Él es un monopolista con un alto contenido de responsabilidad social. Vamos, hipocresía. Contenido, alto sentido o alto contenido de responsabilidad social. No tiene sentido. Tiene contenido.
no sé dónde se contenga ese contenido. La verdad es que la dicha responsabilidad social es el pretexto que es justificado por los hipócritas con esas calificaciones de empresa socialmente responsable que paga miserias, explota y no le importa ni el medio ambiente, ni los otros, ni el entorno, ni la comunidad, ni la patria. Es la pura verdad. Les importa el dinero, la utilidad y la ganancia, pura y dura. No tienen corazón, ideales, principios. Ni siquiera quieren transformar sus entornos. Los destruyen, los aniquilan, los vuelven horripilantes, saquean, despojan y se van. Vulgares delincuentes que se llaman a sí mismos empresarios. Por lo que criticó las intenciones de un gobierno populista y la estatización de empresas. Ni hay estatización de empresas porque él tiene concesiones. Pero si llama a este gobierno populista, este gobierno es popular y nacionalista. Y el pueblo y la nación, señor Larrea, siempre, siempre deberán estar y están en este gobierno como deben estar, por encima del interés crematístico, del utilitarismo, del afán de lucro de unos cuantos. Nadie se opone a que se haga empresa, pero lo que en esencia debe ser público debe permanecer en el Estado y no ser de voraces y no servir a hinchar sus bolsillos ya bastante hinchados. Que el saco se les romperá por la codicia, esa gran codicia que encima se justifica diciendo que se da un gran servicio y que se dan precios fenomenales, cuando lo único que se hace es destruir un servicio público y apropiarse del resto, favoreciendo a sus propios intereses económicos. Forbes lo dice: pese a privatización, la participación de la red ferroviaria es baja, con 25%. Una empresa mal explotada, mal llevada, mal conducida. Una empresa pobre que no crece, que no quiere crecer, porque no conviene que crezca. Y este es el desastre de la privatización. He hablado de cómo la minería no le deja nada a México. He hablado cómo la banca privatizada nos ha causado ruina y seguimos pagando con el Fobaproa. He contado aquí cómo la salud pública privatizada de facto nos ha traído el desastre de la salud pública. He contado también cómo en múltiples ocasiones las aerolíneas han sido quebradas, las aerolíneas privatizadas por los particulares. Y he concluido, y creo que ustedes pueden concluir en sana lógica, que no tenemos buenos empresarios, porque las empresas que les son entregadas por el Estado o las quiebran, o las tienen en números rojos, o les sirven para intereses particulares, nunca crecen, nunca favorecen a México, ni siquiera son producto de espíritus verdaderamente empresariales, mezquinos, pobres, reducidos como esto. A pesar de que la privatización del ferrocarril comenzó con la reforma constitucional de 1995, el regulador precisó, que es COFECE, reguladores que no regulaban nada, precisó que la red solo transporta el 23% del equivalente al volumen de carga del autotransporte. O sea, que no hubo crecimiento ni siquiera en la carga. La red ferroviaria no ha crecido, ya que registra la participación del ferrocarril en el transporte total de carga de 25%, la cual se califica como baja en comparación con otros países. De acuerdo con el estudio de competencia en el servicio público de transporte ferroviario de carga de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y me pregunto qué hacía esta Comisión Federal de Competencia Económica, que debería impedir la concentración monopólica, los abusos, debería regular el mercado, que no regula, no lo reguló nunca, y luego defienden estos organismos independientes, organismos democratizadores, organismos reguladores, como todo aquello de la transparencia. Es la hipocresía pura y dura, y es que no quieren eliminar estos organismos porque han servido para garantizar el estado de cosas que desfavorece a México
y le favorece a ellos. A pesar de que la privatización del ferrocarril, ya lo dijimos, el volumen de carga 23%, no obstante la red ferroviaria no ha crecido. Entre 2006 y 2019 el tendido de vías férreas prácticamente no aumentó, sistema ferrocarrilero mexicano, y el porcentaje de vías operadas disminuyó en 2 puntos porcentuales, pasando de 89 a 87. ¿Qué empresa se puede mantener reduciendo su participación en un mercado, porque este es inexistente y es monopólico? ¿Qué empresa se puede mantener durante tantos años sin crecimiento, sin avance, sin tecnologías nuevas y dando un servicio malísimo? Solamente una empresa que goza de la protección del Estado, del gobierno, en su actitud monopólica y sigue adquiriendo concesiones. Ferromex y Ferrosur de Grupo México, así como Kansas City Southern de México, antes Transportación Ferroviaria Mexicana, son las empresas ferroviarias que acaparan 93% de la participación en el mercado, un oligopolio. Luego de que de 1996 a 98 el gobierno de Ernesto Zedillo comenzó la privatización del sector. A veces me pregunto cómo es que los defensores del mercado, del libre mercado, aquellos que dicen que todo lo que sea oponerse es comunismo, insisten en actitudes monopólicas o oligopólicas. ¿No será que el neoliberalismo es en esencia eso? ¿No será que no creen en la competencia? ¿No será que el tan cacareado capitalismo, ese de la iniciativa privada, no existe, sino un capitalismo que es el apoderamiento práctico de todos los bienes, de todos los recursos, para su explotación en solitario, sin competencia y sin necesidad de mejorar los precios ni la calidad del servicio? Eso es lo que nos evidencia todo el comportamiento de las élites empresariales favorecidas por el régimen neoliberal desde Salinas de Gortari a la fecha. Son datos duros, es información consistente, contundente y auténtica. No son invenciones, no son fantasías comunistoides como podrían ser tildadas por estos que se espantan de que llegue el comunismo, porque ellos ya viven en él. El comunismo del pequeño grupo de explotadores, el politburó de los potentados. Pero esto no solo ha sucedido en México, y para que ustedes vean lo que de malo tiene la privatización en muchísimos ámbitos, no la privatización en aquellos sectores en que debe la iniciativa privada intervenir justa y correctamente y cumpliendo con las normas, sino en aquellos sectores prioritarios para el Estado, para la nación, inclusive de seguridad nacional. El Reino Unido fue quien empezó con esta desmesura y esta torpeza y estupidez. Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo, decidió que había que acabar con el trabajo en las minas y con los mineros, desde luego, para favorecer a grandes corporaciones. Pero uno de sus objetivos fueron los emblemáticos ferrocarriles británicos que siempre llegaban a tiempo y siempre daban buen servicio. Parece ser que también allí la privatización falló. El mantra neoliberal. Los particulares siempre dan extraordinario servicio y como están enfocados al resultado, administran las empresas de maravilla. ¿Y por qué la realidad dice lo contrario? Cuando son servicios públicos, los terminan quebrando, terminan dando mal servicio, terminan destrozando asuntos de importancia vitales para una nación. The Guardian, el diario británico, dice el fin de, no se traduce la línea, el fin de la cuerda, el fin de este proceso para el Reino Unido en el desastre de los ferrocarriles privatizados. Y esta publicación francesa sobre el Reino Unido, el tren es más caro que el avión después de haber sido privatizado. Imagínense ustedes. ¿Quiénes están favoreciendo? Pero vean la convergencia.
Por ejemplo, Virgin, que es una compañía de un señor Branson, de las personas más ricas del Reino Unido y del mundo en general, es dueña de una aerolínea y le apuesta mucho al transporte aéreo. ¿Qué le conviene? Lo que le conviene probablemente es no atender a los ferrocarriles e ir ganando más en las aerolíneas. Pero de pronto habrá que ganar más en los trenes no atendidos, desfavorecidos, hasta el punto de que el mercado resulta trastornado. Y hoy, en Inglaterra, en el Reino Unido en general, el tren es más caro que el avión. Está abierto a lo que llaman, y así le llamaron, concurrencia, que es la participación pública y privada en un negocio que era o que debe ser, o en una industria, en una empresa que debe ser explotada por el gobierno. Los precios han aumentado, los trenes llegan más tarde y además esto le hace perder al Estado. Imagínense ustedes que en Gran Bretaña, que tienen fama de puntuales, los trenes lleguen tarde después de que son privatizados. ¿Qué tan mala será la privatización que hasta los trenes llegan tarde? Y esta es la intentona de privatización en Francia de hace 2 años. Apertura a la concurrencia en las líneas del ferrocarril francés, público desde luego. Y la empresa que administra los ferrocarriles en Francia, porque ya viene el pretexto para privatizar, le dice el gobierno a los franceses que les cuesta muy caro y que no proporciona un servicio eficaz. Los mismos argumentos, las mismas mentiras repetidas una y otra vez. Ya el que se traga estos cuentos, o como dicen algunos, bulos, estas mentiras, estas farsas construidas por ellos, ya no tiene perdón de Dios, así de plano. Todavía los que siguen creyendo contra toda razón en la fantasía que es pesadilla neoliberal. Aquellos que dicen, sí, vamos a terminar las privatizaciones. Se estaba muriendo el enfermo porque la medicina le estaba sentando mal y esa medicina lo envenena. Denle el doble, así se va a curar. Esa es la lógica, ese es el pensamiento absurdo de quien sostiene el modelo neoliberal. Y vaya que en quien se favorece es entendible, aunque no tiene imaginación ya, porque dice siempre lo mismo, que el Estado da mal, el gobierno da mal servicio y a precios muy caros. Sino de aquellos que nuestro presidente ha llamado aspiracionistas, que sin recibir beneficio en todo esto, lo aplauden como focas, acríticas, dan sin darse cuenta de que se dan un balazo en el pie. Boris Johnson, el excéntrico ex primer ministro británico de infausta memoria y que alentó la guerra de Ucrania y que viajó a Ucrania para decirle a Volodymyr Zelensky que no se rindiera, que no pactara, que no llegara a un acuerdo de paz, porque el negocio continuaba. Ese mismo señor que renunció en medio de un escándalo y que fue sustituido por otra señora todavía más inane, todavía más tonta, todavía más plana, simple, torpe, Liz Truss. Ese señor decía, hacía tiempo, cuando todavía gobernaba, pero no hace mucho tiempo, en plena pandemia, decía que se renacionalizaría el ferrocarril tras los problemas de la privatización. Un ministro conservador, heredero de Margaret Thatcher, del mismo partido y de las mismas ideas, constata varias décadas después que la privatización fue un desastre y llama por volver a ser nacionales los trenes en Inglaterra, los trenes en Gran Bretaña. La liberalización del ferrocarril en Reino Unido se ha cobrado varias víctimas como National Express, propietaria de Alsa, el grupo Virgin o Arriva, filial de la alemana Deutsche Bank. Pues da la casualidad de que no solamente se van destruyendo o se destruye el Estado,
sino en el camino van quebrando las empresas de los inútiles empresarios que no creen en la libre competencia y que saquean las empresas públicas y se van. Caso de Gastón Azcárraga en Mexicana de Aviación, destructor de esa aerolínea. Saqueo, saqueo y más saqueo. Pero vean cómo avanza nuestro país. Vean cómo la mentalidad, los criterios, las metas y los objetivos de Andrés Manuel López Obrador son bien distintos. Porque cuando tu objetivo no es favorecer a tu pandilla, ni enriquecer a unos cuantos para que ellos a su vez te enriquezcan, sino la patria y el pueblo, se actúa de forma totalmente distinta. Del AIFA al Tren Maya, Viva Aerobús anuncia 17 nuevas rutas, una a Tulum. Lo dice Radio Fórmula, nadie iba a salir del AIFA. Bueno, Viva Aerobús ya lo hace y además, ¿por qué se va a Tulum? Por el Tren Maya y porque se está construyendo en Tulum un nuevo aeropuerto. ¿Quién lo está construyendo? Lo está construyendo el gobierno, lo está construyendo México. No está siendo construido por los intereses de siempre, porque querían que a fin de cuentas, en ese lugar, todo fuera de los particulares. Y si son extranjeros, mejor. La contaminación de Calica, esa empresa también genocida en materia ambiental, que permaneció en la impunidad y favorecida por ellos. Y los hipócritas que se rasgan las vestiduras con los árboles que caen. 17 nuevas rutas y una a Tulum. Y Forbes nos dice que Aeroméxico aterriza en el aeropuerto de Tulum con vuelos al resto del país y Estados Unidos. La aerolínea indicó, porque no hay borracho que coma lumbre, Aeroméxico no quiere ir al AIFA, terminará yendo, pero sí va a Tulum, claro, porque hay que ganar dinero. Aterriza en el aeropuerto de Tulum con vuelos al resto del país y Estados Unidos. La aerolínea indicó que muchos de sus clientes tienen como destino final Tulum y el sur de la Riviera Maya, por lo que aprovecharán el nuevo aeropuerto. Claro, hay que aprovechar. Ahora que ya no se puede aprovechar todo, aprovecharemos un tantito. Pero, ¿por qué no se quejan de cuando se gana dinero? ¿Por qué no se quejan cuando se gana dinero todas estas empresas? No les va nada mal bajo este gobierno. Y sin embargo, son tan voraces, porque en expresión coloquial del presidente, no tienen llenadera, que lo quieren todo, aún lo que no es suyo, y sobre todo, lo que no es suyo. El diario de Querétaro nos dice cómo el que es traidor lo es siempre. Y Marco Cortés, Marquito con K, el inútil el bueno para nada, presidente del PAN, se dedica ahora a varias cosas. A impulsar a una candidata que ya no es impulsable y por otro lado a repartirse candidaturas con sus socios que dicen algunos panistas están arrepentidos de haberlos hecho socios. Ya es tarde. Pero también Marco Cortés se dedica a una última labor en contra del pueblo de México y de México. El presupuesto más grande de los últimos años, y diría yo, el más grande en términos absolutos de toda la historia de México, que es el presentado por Andrés Manuel López Obrador para 2024, con crecimiento de las ayudas sociales y crecimiento en los rubros en los que México necesita crecer. Más presupuesto y más dinero para el pueblo, no para la casta dorada, burocrática, que era enorme en tiempo de los neoliberales, ni tampoco para favorecer a los particulares potentados con más concesiones o beneficios, o con más rescates, o con más subsidios, que se daban muchos, sino dinero para el pueblo. Marco Cortés dice y pide votar en contra del presupuesto de egresos federal, es decir, del dinero que va a ir a parar al pueblo y a los asuntos públicos. Y Milenio también lo dice, advierte Marco Cortés que el presupuesto de 2024 será utilizado para, entre comillas, alimentar a las clientelas electorales morenistas. Algo ha de saber Marco Cortés de esto, de cuando él alimentaba a sus clientelas electorales y ahora él y el PRI tendrán que alimentarlas el doble y con dinero particular, privado o dinero de ellos, porque el dinero público hoy se dedica a otras cosas.
El león cree que todos son de su condición. Ese dinero es dinero que va a ir a atender asuntos y necesidades públicas. Infobae nos dice que el presidente criticó que otros no ayudaron a los jóvenes, como Marco Cortés, como el PAN con el PRI, como el PRD, como todos los neoliberales. En 30 años les dieron 7,000 millones. Vean ustedes la gran diferencia. En 5 años, 100,000 millones de pesos. ¿Ya se dan cuenta hacia dónde está yendo el dinero? Y dicen que no hay que apoyar a flojos, como dice Xóchitl Gálvez con otra palabra, o Vicente Fox. Los flojos son para ellos los que nunca recibieron nada y los que fueron saqueados y a los que se les robó la esperanza. Flojos como los 30 millones de mexicanos que se desloman en los Estados Unidos, lejos de su patria, de sus familias, de sus comunidades y sufriendo pobreza y discriminación. Esos flojos, señores, han mantenido a este país durante la era neoliberal. Han mantenido a nuestro país y a sus familias durante mucho tiempo. Son los flojos, no los trabajadores que acumulaban dinero sin pagar impuestos, con concesiones, con privilegios y prebendas y con mucha corrupción. El mandatario enlistó los logros de su gobierno y los contrastó con lo invertido por los sexenios anteriores. Cuando tengan dudas, vean estas estadísticas. 7,000 millones en 30 años y 100,000 millones en 5 años. Y miren ustedes, para que nos alegremos, anuncia Andrés Manuel López Obrador que aumentará un poco más el salario mínimo. Salario mínimo que ellos nunca incrementaron, porque ya saben, era inflacionario el incremento de los salarios mínimos. Las barbaridades que hacían los otros, eso no. Siempre lo mismo, el responsable es el mismo. Cuando se habla de omisión de impuestos o de evasión, el culpable es el pobre que no paga impuestos y que está en la informalidad. Cuando se habla de inflación, el culpable es el trabajador que exige salarios dignos. El salario ha crecido, falta mucho, es cierto, falta mucho, pero se ha hecho muchísimo. Se ha hecho, por lo pronto, el destrabar esa traba espantosa mental de que el incremento salarial es inflacionario y se ha obligado. Que pocos ganan el mínimo, no es cierto. No es cierto y eso lo sostienen aquellos que no quieren que se incremente nada. El Financiero, pensión del bienestar. AMLO buscará que se entregue cada mes y, si podemos, quincenal. El mandatario remarcó que el apoyo a las personas adultas mayores recibirá un aumento de 20% para 2024. Hay avances. Y finalmente Forbes, esta publicación sobre todo dedicada a asuntos económicos y financieros a nivel mundial, dice que el Banco Bilbao Vizcaya, que no es precisamente favorecedor y partidario del presidente de la República y de este gobierno, dice que cerrará mejor de lo esperado Andrés Manuel López Obrador, porque prevé un crecimiento de la economía para 2024 mayor de la que el propio banco había considerado y la sitúa creciendo de 1.8 a 2.6%. El Banco de México dice que llegaremos hasta el 3%, 3.5%, y yo sí lo creo. Y además todavía dice que prevé mayores inversiones gracias al nearshoring. Ya saben ustedes que los adversarios de este gobierno, cuando se les dice que el dólar está mal porque el peso está bien, dicen que es un asunto mundial. Cuando se les dice que las reservas se incrementan, dicen que eso ya iba a pasar. Cuando se les dice que estamos creciendo, es que así era, nos están arrastrando otros. Y cuando dice que las inversiones extranjeras crecen, dicen que es producto de la casualidad, de la buena suerte y de quién sabe cuánta otra cosa, que así iba a ser con cualquier gobierno. Pero se les olvida que antes dijeron que el dólar se iba a ir a 30 pesos, que antes dijeron que la economía iba a ser un desastre, las reservas iban a caer, que todo se iba a expropiar y que las inversiones extranjeras se iban a detener. ¿Por qué no reconocen ahora, al menos, que mintieron? ¿Por qué no tienen un momento, un minuto de honradez, un minuto de ética, de moralidad y de patriotismo
Y dicen lo que estamos esperando todos, que mintieron y que siguen mintiendo, pero no reconocen los errores del pasado, porque lo que quieren es una reedición del pasado, y reconocer los errores del pasado y las mentiras que dijeron intencionalmente es tanto como decir que no tienen futuro, que es lo que creemos nosotros. López Obrador carga contra los republicanos tras nuevas tensiones por la crisis del fentanilo. Son muy ridículos. Un recorte de 60 millones de dólares, una nada, en ayudas a México aprobado en el Congreso de Estados Unidos y el intercambio de reproches calientan los días previos a la visita de la plana mayor del gobierno de Biden. Esas ayudas envenenadas de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, como las ayudas envenenadas de Rápido y Furioso y muchas otras, que sí admitían gozosamente y en traición a México los neoliberales. Y Reforma nos habla el periódico, el peor diario en contra de este gobierno, pleno de falsedades, de mentiras, nos dice que AMLO, según en un artículo, o repite o refritea un artículo del Chicago Tribune, AMLO es un líder delirante y mentiroso. Y este Chicago Tribune dice barbaridades de esta naturaleza. Etiquetándola como una mentira descarada, el principal rotativo de la ciudad de Chicago, en Illinois, aseguró que la negación de López Obrador sobre la producción de una droga sintética como el fentanilo hace mucho más difícil la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos votó para destituir a su mentiroso presidente en 2020. Los estadounidenses votan en México, antes votaban y además ganaban. Hoy vota el pueblo, pero Estados Unidos sigue pensando, y lo dice este diario, que en 2020 Estados Unidos votó para destituir a Andrés Manuel López Obrador, a quien tilda de mentiroso. Pero al otro lado de la frontera, México lidia con su propio líder, a quien llama delirante. Estos injerencistas, intervencionistas y prepotentes, quien recientemente lanzó una mentira descarada, afirmó este diario en un editorial institucional firmada por el Consejo Editorial fundado en 1847, mal redactado. No esperamos que López Obrador cambie sus formas repentinamente y se convierta en un modelo de decir la verdad, pero su negación sobre la producción de fentanilo en México hace doblemente más difícil que Estados Unidos y su país colaboren en la erradicación de los cárteles. Cárteles a los que ellos no quieren erradicar. ¿Qué hay que decir? ¿Para qué sirve la DEA, coaligado con el FBI y la CIA? Por cierto, ahora enemigos de Donald Trump. ¿Para qué sirven estas organizaciones, estos servicios de los Estados Unidos de inteligencia? Para hacer lo contrario de lo que dicen que hacen. Y por eso la DEA es el gran administrador del narcotráfico, no quien lo combate. Y quien no lo crea, que investigue. Apenas el jueves pasado, López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa diaria que en México no existe producción de fentanilo, el opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína, y que las autoridades de Estados Unidos ubican como responsable de alrededor de 70,000 muertes por sobredosis en 2021. Siempre la pregunta que ya parece ociosa: ¿qué hacen los Estados Unidos para combatir a la droga y evitar que llegue a sus jóvenes? La respuesta es muy fácil: nada, probablemente porque intencionalmente lo estén haciendo. En una nación en la que la ley de la selva es la verdadera ley, el darwinismo social, donde el más fuerte sobrevive y el pobre y el débil son descartables, la droga ayuda a precipitar este fenómeno buscado intencionalmente de la desaparición de los descartables, de la desaparición de los pobres, de los inútiles, de los que para una sociedad orgullosa, soberbia y acumuladora no sirven para nada. The New York Times nos dice que en México el comercio de las drogas florece con la ayuda del Estado. Vean ustedes cómo los ataques que se dan ya desde diarios norteamericanos importantísimos, como el más importante de Nueva York o el más importante de Chicago, evidencian una nueva andanada de los Estados Unidos, de oportunismo electoral, pero también de presión al gobierno, porque cada vez que intentamos o que caminamos en soberanía o en avance soberanista, empiezan los ataques. El Financiero nos dice que Estados Unidos podría darle menos money a México por ignorar el tráfico de fentanilo. Bueno, que nos dé menos money.
no pasa nada, son 60 millones de dólares, es decir, no es nada comparado con nuestro presupuesto y con lo que Estados Unidos podría dar. Y ese dinero es dinero ensangrentado y es dinero envenenado que nos obliga a renuncias soberanas. Por eso toda la ayuda que recibieron bajo el Plan Mérida y otros sistemas, otros proyectos, los gobiernos neoliberales nos comprometieron y redujeron soberanía. Forbes, AMLO denuncia una competencia para culpar a México entre los candidatos de Estados Unidos. López Obrador reaccionó a las declaraciones del republicano Vivek Ramaswamy, ahora ese es anglosajón de la India, quien avisó esta semana en una entrevista con Fox Business que invadiría México si el gobierno no acepta cooperación de Washington para combatir a los cárteles que trafican fentanilo. Ahora sí que ya chole, ya cansan con estas tonterías de que nos van a invadir y nos van a invadir y que ahí viene el lobo y que ahí viene el lobo. Y se lucen allí luchando contra los migrantes, amenazando con muros, con homicidios, con deportaciones y también con invasiones a México. Esta cosa no deberá suceder, no creo que suceda. Son bravatas, pero de todos modos, nosotros cada vez que se diga algo de esta naturaleza, debemos con fortaleza y determinación proclamar la soberanía de México, la indivisibilidad de su territorio y la libertad e independencia que debe ser nuestra meta siempre. Dignidad ante todo, porque además a la dignidad sigue la propia conveniencia nacional también. Nunca van separadas. Parece mentira, pero así es. Perdemos dignidad, también perdemos beneficios para México. Y aquí esta publicación dice, imagínense si combaten ellos, los norteamericanos, ya infiltraron el cártel de Sinaloa en la lucha contra el fentanilo. Que nos platiquen ellos que infiltraron el cártel de Sinaloa, el centro del tráfico de fentanilo, ¿por qué si son tan competentes y ya están infiltrados, el comercio sigue y la droga sigue llegando a los consumidores? Presumiblemente porque no combaten nada. Esta página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos dice que el Tesoro de los Estados Unidos, que es tanto como la Secretaría de Hacienda, toma como blanco al cártel de Sinaloa en las operaciones de tráfico de fentanilo y al líder de un cártel colombiano. Y ahí nos dice más adelante de las grandes sanciones terribles. Ha sancionado a 10 individuos, a 10 nada más, incluyendo a varios miembros del cártel de Sinaloa y fugitivos. Una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, y estos sancionados ahora operan bajo la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. ¿Y qué es responsable esta organización de los Chapitos, según el gobierno norteamericano, de una gran cantidad de tráfico de fentanilo ilícito y del tráfico de otras drogas mortales dentro de los Estados Unidos? Y bueno, pero no nos cuenta el Tesoro de los Estados Unidos dónde se lava el dinero. Hace mucho tiempo, en el HSBC, uno de los grandes bancos del mundo, con sede en Estados Unidos, aunque es británico, se descubrió el lavado de miles de millones de dólares. Conclusión, ninguna sanción, ninguna revocación de concesión. Pasa por la caja, paga un dinero casi nada y sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo haces en nuestro favor. Y Foreign Policy, una publicación muy importante en los Estados Unidos, dice que el ejército de los Estados Unidos no puede solucionar la crisis de fentanilo. O, léase, no quiere solucionar la crisis de fentanilo. Un asuntillo final en lo nacional. El Financiero nos dice que, porque fue muy criticado esto, que Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, dio un beso en la mano a Andrés Manuel López Obrador. Y todos los diarios del sistema anterior, del régimen neoliberal, y todos aquellos que están plenos de dignidad y de honor, ya saben ustedes, cuando un neoliberal habla de dignidad y honor, ya sabemos lo que entendemos, ¿verdad? Hablan de virtudes y de cualidades que no poseen y se rasgan los muy hipócritas las vestiduras cuando sucede un acto como este, un acto que no evidencia sujeción ni sometimiento, sino afecto, cariño y reconocimiento.
Nuestros antiguos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando veían a sus padres, les besaban la mano en señal de respeto, reconocimiento y gratitud, nunca de sometimiento. Un acto de cariño, un acto de gratitud, un acto de respeto de nuestro México profundo, un acto simbólico en un mundo desimbolizado, un mundo sin liturgias, sin profundidad espiritual, un mundo habitado por el amor al dinero, por la corrupción, la perversión y el olvido de las costumbres, el olvido de la humanidad y de la relación más importante, que es la relación con otros. Relación que pasa por los afectos, por los respetos, por el reconocimiento, en suma, por el amor. Cosas que ellos no entienden en su mezquindad y su voracidad. Amén de que no saben qué es dignidad y honor. No saben con qué se come. El pueblo sí lo sabe. Este es un acto que significa al pueblo mexicano. Ellos no lo entienden porque están acostumbrados a someter y a que se les sometan. Nosotros no estamos acostumbrados a ello. El pueblo no quiere someter a nadie, pero ya no permite ser sometido por ellos, ni por nadie. Y Milenio, no se me subió el poder, me voy tranquilo, afirma AMLO a un año de que concluya su gobierno. Y parece ser que no hay nada más valioso en el ejercicio del poder que el desapego del propio poder. Ahora que dentro inclusive de Morena y en muchos partidos surge la caterva de los ambiciosos, de esos vulgares, de esos miserables que siguen considerando a la política lugar y ámbito propicio para el enriquecimiento personal, para satisfacer sus ansias cerdunas, animalescas, para osar en el cieno y atascarse en la porquería, en el excremento. Hoy, un político al que no le gana el poder, un político que no se somete, que no termina siendo esclavo del poder, sino domina al poder para que el poder no lo domine, no lo pervierta, no lo destruya. Ese nuevo modo de gobierno que debemos imitar muchos, que están llamados a imitar como modelo que fue muchos políticos del propio partido del presidente de la República. Al pueblo toca exigirle a los políticos no servirse del poder, sino utilizarlo para el servicio del pueblo. Fuera la soberbia y la autocomplacencia, la prepotencia, el hedonismo, la vanidad, el narcisismo en el ejercicio del poder, la autocomplacencia y la corrupción, el poder al servicio del pueblo. Eso es Andrés Manuel López Obrador. Pasando un rápido relato e informe de los asuntos internacionales y una brevísima relación de los inicios o de los antecedentes de la guerra de Ucrania, de la que pocos saben, pocos. Voy a decir lo siguiente. Europa Press, Antonio Guterres, y este es un asunto muy de moda y es el miedo que nos tienen preparado. Después del miedo pandémico viene el miedo climático y el anterior sucedió al miedo del terrorismo. Hoy toca el miedo climático. Yo no sé, mucha gente me dice que en esto del clima estoy desinformado, que no sé de lo que hablo. Y quiero decirles que lamentablemente sí sé de lo que hablo. Sí sé quiénes están al frente de todo este asunto. Sí sé quiénes están favoreciendo. Sí sé quiénes lo gobiernan y cómo lo montan y qué es lo que dicen. Pero que no sea por mi boca, sino la de verdaderos especialistas, que esto caiga por su propio peso. Es un asunto de dinero como siempre. Y yo no sé si los grados Celsius suben o bajan. Yo no sé si está más o menos caliente, porque hoy todo mundo sabe de todo. Hoy todo mundo es experto de todo. Lo que sí sé es que detrás de todo esto hay una utilización, hay un entramado y una estructura mafiosa que pretende a través del miedo el control social y además el enriquecimiento en grandes proporciones de los mismos de siempre, las grandes corporaciones.
La ONU nunca se ha distinguido, o hace mucho que no se distingue, porque no son los tiempos del gran Hammarskjöld, un verdadero defensor de los pueblos débiles. Desde entonces prácticamente nunca se ha significado por defender los intereses de los pueblos ni de las naciones, sino de las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos. Antonio Guterres, el secretario de Naciones Unidas, avisa de que la humanidad ha abierto las puertas del infierno porque esto está caliente, caliente, y anima a acelerar la acción climática. Si la ONU todo lo que ha propuesto ha sido, por ejemplo, favorecer las guerras y permitirlas, todas las invasiones y el enriquecimiento de las grandes corporaciones, ¿por qué ahora habría de querer favorecer a la humanidad? Yo no entiendo a todos aquellos que creen en los organismos internacionales, en las grandes corporaciones, en las ONGs, después de habernos demostrado servir al sistema, llevados de por mal, individuos que están sujetos a una esperanza que nunca se realizará. Falsa esperanza, ilusiones. Libre Mercado nos dice que Clauser, el Nobel que le llaman los medios negacionista, porque ahora hay que llamarle negacionista y conspiracionista a todo aquel que plantea una versión distinta a la del sistema y de su estructura. Clauser, el Nobel negacionista, la pseudociencia climática de la ONU, lo dice, es una de las peores fuentes de desinformación, y no lo digo yo, ignorante en la materia, sino lo dice el Premio Nobel de Física 2022, un científico que dice que hay pseudociencia detrás del asunto del clima y detrás de lo que la ONU proclama. Hace 2 semanas, la señora von der Leyen, directora, gerente general, CEO de la Unión Europea, funcionaria no nombrada por ningún pueblo ni por ninguna vía democrática, y que es reo, por lo menos público, de corrupción por haber comprado el equivalente a 12 vacunas por cada ciudadano europeo en un fraude en que se coludió con la compañía farmacéutica Pfizer, insinuó hace 2 semanas que quien había arrojado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki había sido Rusia. Mistificar la historia o insinuar que así son las cosas para quien no la vivió y en un mundo de ignorancia, porque a los jóvenes hoy no les enseñan historia y pocos abren un libro o preguntan, lamentablemente. No saben ni qué pasó 5 años antes y ahora les vienen a contar que en la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos, Japón vencido y pidiendo ya armisticio, fue bombardeado con 2 bombas nucleares para probar este armamento en población civil y causar gran mortandad, y para, además, advertir a todo mundo de lo que podía pasarle si se ponían en contra del tío Sam. Pero von der Leyen, que además es alemana y Alemania es una potencia ocupada desde la Segunda Guerra Mundial y derrotada, sugirió esto, y Zaharova, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, le recuerda quién bombardeó Hiroshima y rechaza insinuaciones contra Rusia. Sí, fueron los Estados Unidos la única potencia que ha usado armamento nuclear en población civil en el mundo. Son ellos a los que dice Xóchitl Gálvez hay que respaldar, porque no invaden naciones, porque no violan derechos humanos, porque ella, su gobierno, además de no querer flojos, no quiere violadores de derechos humanos, solo genocidas. The Economist, revista del sistema, en el fondo y vocera del sistema, dice tiempo para repensar, ayudando a Ucrania a ganar una guerra de larga data. Tiempo para repensar, ¿qué significa? Tiempo para rendir a Ucrania, tiempo para terminar la guerra, negociar con Rusia y reconocer la derrota, que es la derrota de Ucrania, pero no la derrota de aquellos que a través de The Economist se expresan al mundo. La oligarquía mundial, mundialista y globalizadora. El periódico de España nos dice, y este es el repaso que voy a hacer rapidísimo, ajustadísimo de los antecedentes de la guerra de Ucrania.
Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, esto es, se extinguió el régimen llamado comunista y la cortina de acero, cortina invisible, que dividía Europa en dos y partía desde Berlín, que estaba dividido en la parte oeste y este, una bajo influjo occidental y la otra bajo el influjo de la Unión Soviética, y corría la línea entregando al este, a la esfera soviética, toda Alemania del Este y Polonia, Bulgaria, Hungría, la República Checa, en ese entonces Checoslovaquia, Yugoslavia, un tanto independiente por Tito, que empezó a desligarla de la Unión Soviética, pero estaba considerada en el bloque, Rumania y otras tantas naciones, hoy naciones, que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando eso aconteció, y antes de la dilución de la Unión Soviética y la independencia de las repúblicas bálticas y de Ucrania y de Georgia y de Bielorrusia y de las repúblicas centroasiáticas antes parte de la Unión Soviética como Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, etc. Después, antes de todo eso, Gorbachev, el autor de la glasnost, la perestroika, el cambio radical y el acercamiento a Occidente y la derrota de la esfera soviética, prometieron, los occidentales prometieron que la OTAN, la Organización del Tratado de Libre Comercio, organización militar que había sido construida e iniciada con el propósito de defender, dicen ellos, al bloque occidental de la influencia comunista, de la agresión comunista, presidida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Baker, secretario de Estado a Gorbachev, la OTAN no se expandirá ni una pulgada hacia el este, es un artículo de este señor E. Kaiser. Los documentos desclasificados revelan el diálogo y las negociaciones entre rusos, estadounidenses, alemanes, franceses y británicos, y aquí lo dice en este documento desclasificado, antes secreto, de la conversación con Baker, y por eso los rusos decían que lo que acontecía recientemente, o lo que ya había acontecido, que es la incorporación de varias naciones de las exrepúblicas soviéticas y naciones del bloque oriental, implicaba una violación al acuerdo que habían sostenido Baker o que habían celebrado Baker y Gorbachev. Baker dice que un último punto, y está señalado, resaltado en amarillo. La OTAN es el mecanismo para asegurar la presencia de Estados Unidos en Europa. Si la OTAN es liquidada, no habrá tal mecanismo o este mecanismo en Europa. Entendemos que no solamente para la Unión Soviética, sino para otras naciones europeas, es de importancia tener garantías de que los Estados Unidos mantendrán su presencia en Alemania dentro del entorno o del ámbito de la propia OTAN. Ni una pulgada de presencia militar de la OTAN fuera de esta jurisdicción existirá. Es decir, no nos expanderemos, es la traducción correcta, ni una sola pulgada en dirección este. Este es el compromiso que fue violado sistemáticamente año tras año durante los años que siguieron a la caída del muro de Berlín y a la disolución de la Unión Soviética. Y abajo de este, en un párrafo adicional, dice que las discusiones y las consultas del mecanismo, de la instancia del mecanismo 2+4, el que pertenecía a Rusia, garantizará que la unificación alemana no conduzca a la organización militar, a la OTAN, a expandirse hacia el este. Este es el origen remoto de la guerra de Ucrania, del que nadie habla. Y The Guardian, el diario británico muy afamado, nos dice que la creencia de Rusia en que la OTAN ha traicionado este acuerdo y por tanto ha traicionado a Rusia es el porqué
o esto es por lo que importa hoy, este asunto es determinante, es vital. Lo que importa hoy, o lo que importaba para los rusos, era precisamente esta violación, esta traición al acuerdo precedente de lo que ya hablé. Lo que importa ahora, dice este artículo, o por qué importa ahora esa violación. Y sí importa. Y miren ustedes cómo, a pesar de que después Ucrania, república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, separada de ella, llevó consigo territorios que eran de rusohablantes, eran de personas de cultura y lengua rusa, y que le habían sido adjudicados estos territorios donde esta gente vivía por un ucraniano, que era Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que otorgó a Ucrania territorios como Crimea o el Donbass y la misma Odessa, que habían pertenecido históricamente a Rusia desde Catalina la Grande. Hoy han derribado hasta una estatua de Catalina la Grande en Odessa. Y Ucrania pretende que esos territorios históricamente le pertenecen cuando no es así. Pero después de que se independizó Ucrania, Estados Unidos y Rusia combatieron por el control del gobierno ucraniano. Y a últimas fechas, Yanukovych, en 2014, presidente electo democráticamente de Ucrania en ese entonces, decidió acercarse a Rusia, cosa que no gustó a los occidentales, a la Unión Europea, a Estados Unidos y a la OTAN. Y por ello fomentaron un golpe de Estado, el llamado Euromaidán, en el que francotiradores subvencionados por la CIA y por servicios secretos como los servicios secretos británicos disparaban a uno y otro bando con tal de producir caos, desorden, confrontación y alentar la violencia, que terminó finalmente con la huida del presidente de entonces, el golpe de Estado y la imposición de un dictador y una cadena de dictadores, saqueadores y corruptos, porque Ucrania está reconocido como el país más corrupto de la Unión Europea. Nada de eso le importaba a sus amos estadounidenses. Y terminó con el actual Zelensky, títere de títeres, que ha conducido con su provocación a la guerra, que ellos también incitaron y que ellos querían, no Rusia, que hizo todo lo posible por evitarla. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y un polemista, un individuo verdaderamente provocador, que se ha apoderado de Twitter y que lo ha renombrado por X. Este individuo, que está muy metido en el transhumanismo y no es una perita en dulce, nos dice una cosa que parece ser que es la que sostiene Trump y que además es la verdad. Y dice que llama a la revolución de la dignidad un golpe de Estado. La oficina de la presidencia de Ucrania reacciona en contra de estas declaraciones. Miren ustedes cómo se llamó al golpe de Estado: revolución de la dignidad. Esto es puro 1984, puro lenguaje orwelliano, llamarle a la guerra paz y a la verdad mentira y viceversa. Así le llamaron las revoluciones de color a otras revoluciones en el este de Europa, las revoluciones de jazmín, la primavera de los pueblos árabes y toda la cantidad de mentiras, de falsas sublevaciones y levantamientos populares, incitados, programados, previstos y ejecutados por los servicios secretos británicos y norteamericanos. Lo dice Elon Musk, no lo digo yo. Y esta es la fotografía de la criminal Victoria Nuland, que siempre aparece y regresa también a los lugares donde cometió crímenes. Esta foto fue tomada en la plaza Maidán, donde se consumó el golpe de Estado financiado por Estados Unidos. Andaba alentando a sus muchachos a seguir adelante hasta consumar el golpe de Estado. Sustituir un gobierno democrático por una dictadura es cosa muy de Estados Unidos, para después decir que hay que invadir una nación porque no tiene democracia ni libertad. Y Cato Institute, que es un think tank, así le llaman en Estados Unidos, un grupo, una organización donde se genera pensamiento estratégico y político de política internacional, habla ya de la hipocresía norteamericana en Ucrania. En tiempo de Obama,
las barbaridades que se cometieron en medio de mucha hipocresía. Y esta otra publicación de New Yorker, New Yorker es una publicación de pensamiento norteamericano con amplia difusión entre los círculos intelectuales de ese país, y habla de John Mearsheimer, que es un intelectual y especialista en geopolítica en los Estados Unidos y en asuntos militares. Culpa a los Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Y por años los científicos en materia política o expertos han proclamado que la agresión de Putin hacia Ucrania está causada por la intervención occidental. ¿Han cambiado los recientes acontecimientos su forma de pensar? Pues no, porque este señor sigue sosteniendo que el verdadero culpable de lo que acontece son los Estados Unidos. Y esta red Voltaire, una publicación muy recomendable de Thierry Meyssan, un individuo franco-libanés que ahora vive en Siria y que dice verdades de a puños y cosas muy interesantes y habla desnuda al sistema. Nos dice que el expresidente francés François Hollande, que estuvo en los llamados acuerdos de Minsk, a los que arrastraron a Rusia y en los que también la engañaron, vaya serie de engaños, comparecieron Francia y Alemania como garantes del acuerdo entre Ucrania y Rusia, acuerdo que es o cuyo rompimiento es el segundo antecedente de la situación que vivimos en Ucrania. El expresidente francés Hollande, presente en esos acuerdos, confirma que los acuerdos de Minsk fueron un engaño de Occidente. No lo digo yo, ni lo dicen los rusos, ni una publicación rusa, lo dijo François Hollande. Y Die Zeit, una publicación alemana muy importante, no hablo alemán y por eso me atengo a la traducción que aparece arriba en inglés. En 2014 los acuerdos de Minsk fueron un intento para darle a Ucrania tiempo, respiro. Es decir, no había verdadera voluntad de pacificarla ni de pacificar la relación con Rusia, sino muy al contrario, de darle a Ucrania tiempo para armarse, para que las grandes compañías armamentísticas le llenaran de armas y de dinero y para prepararla para la guerra. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Los mismos de siempre. Y los peones Francia y Alemania, despojados de soberanía, como lo hemos visto en esta guerra energética, perdedores que son, llevados a ello, al fracaso, por sus traidores políticos. Aquí, aquella de la que hablaba muy bien la señora Angela Merkel, que hace esta declaración. Ellos utilizaron el tiempo para fortalecerse, como lo puede usted ver ahora. La de Ucrania de 2014 y 15 no es la Ucrania de ahora, no estaba tan bien armada. François Hollande y la señora que ustedes ven aquí, Angela Merkel, los máximos dirigentes de Alemania y Francia estuvieron presentes y dan fe de que todo fue un gran engaño, que no se quería la paz, al contrario, se quería la guerra. The New York Times le llama al alegato de Putin, alegato para justificar la invasión y la ocupación de Ucrania, unas reclamaciones, unas exigencias o algunas alegaciones sin sustento. Porque dice que se cometía un genocidio en el Donbass, lo que sí dice Sputnik, la publicación rusa. Donbass, la historia de un genocidio. Tras 8 años de guerra civil y el incumplimiento por Kiev de los acuerdos de paz de Minsk, Rusia reconoció la independencia del Donbass y lanzó una operación para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Sputnik te cuenta cómo fueron estos 8 años de genocidio. Después del golpe de Estado del Euromaidán, el gobierno ucraniano lanzó una operación militar con propósitos genocidas en el Donbass, en las zonas densamente pobladas y habitadas por personas de lengua y cultura rusas y que deseaban la incorporación a Rusia. De estos 8 años de guerra, de exterminio y cultural también, obligando a abandonar el ruso y no proporcionando educación a los niños
privándolos de los derechos esenciales y presionando también al Donbass, no dándole servicios sanitarios. De eso habla Sputnik y esa es la verdad. 3 antecedentes vamos de lo que acontece en Ucrania. El incumplimiento de los acuerdos entre Gorbachev y Baker, entre la OTAN y Rusia. El segundo, que nosotros ya vimos, que es el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que previamente se llevaron a cabo con el propósito de no cumplirlos. El genocidio durante 8 años, desde 2015 o 2014, en el Donbass. Y el tercero, que veremos más adelante. ABC nos dice que el 96.77% de los votantes de Crimea apoyan la adhesión a Rusia. Crimea también formaba parte de Ucrania, pero era tan prorrusa que sin necesidad de ninguna invasión ni nada, por medios democráticos llevó a cabo un referéndum que separó a esta península de gran valor estratégico de Ucrania. Y The Guardian nos dice que aquí están la lista de exigencias de Rusia como ultimátum para reducir las tensiones. Dice que si se decía en ese entonces, y estamos hablando de diciembre de 2021, antes de que iniciara la invasión de Rusia, Rusia lanzó un ultimátum a Europa, a la OTAN y a los Estados Unidos. Si se cumplían esas exigencias, no invadirían. No se cumplieron las exigencias, que eran extraordinariamente sencillas. Regresar a los acuerdos de Minsk y regresar al acuerdo original una vez derribado el muro de Berlín. Por eso, dice esta publicación, CBS News, que Rusia exige a la OTAN rechazar la membresía de Ucrania o la incorporación de Ucrania y de otras exnaciones soviéticas a la OTAN. Al final, lo único que pidió Rusia fue que Ucrania se declarara nación autónoma y no beligerante entre la OTAN y ellos, y Rusia. Que no se incorporara a la OTAN, que no se emplazaran misiles en territorio ucraniano apuntando a Rusia. No cumplió, Occidente no cumplió, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, no quisieron hacerlo. Y por ello puedo afirmar con toda certeza que deseaban la guerra, no querían la paz, que ellos la provocaron, que la incitaron y que Rusia invadió, que aunque toda guerra es reprobable y es condenable, invadió porque tenía razones suficientes para invadir y porque su seguridad nacional y su situación estratégica y su propia sobrevivencia dependían de ello. Atlantic Council nos dice que habla sobre la crisis rusa en 2022 y que el Occidente teme que rechaza el ultimátum de Putin. Prueba de que Estados Unidos estaba envuelto en esto, prueba de que los servicios secretos suyos y los británicos estaban en esto, es la acusación que ya durante el tiempo de la guerra, Seymour Hersh, un periodista muy conocido por haber desvelado, por haber sacado a la luz pública grandes casos de corrupción en los Estados Unidos, proclamaba en ese ya en tiempo de la guerra y que consigna The Sunday Times. Los Estados Unidos bombardearon, dinamitaron el gasoducto Nord Stream o los gasoductos Nord Stream, lo dice el periodista de investigación Seymour Hersh. Y esto, que fue un escándalo en su momento, se apagó rápidamente en el momento en el que así lo desearon los norteamericanos. El ataque a esta infraestructura civil y el involucramiento del ejército del mar o la naval de los Estados Unidos, de los servicios secretos británicos y norteamericanos, evidencia el que esta guerra está deseada por ellos y que ellos son los que atacan a trasmano a Rusia y también hunden a sus propios aliados. Es lo que llaman ellos una proxy war, una guerra a través de apoderado. Se combate en territorio ajeno, con sangre de jóvenes ajenos, sangre ajena,
infraestructura ajena, estabilidad y seguridad de otras naciones. Y ellos no sufren nada y ganan siempre. Volaron el gasoducto Nord Stream 2 e inutilizaron el 1 después de las sanciones a Rusia para impedir también que a Alemania llegara el gas indispensable para su industria. Alemania también es víctima de esto. No tener soberanía trae consecuencias bastante negativas. Impredecibles no, previsibles siempre. Cuando no se tiene libertad, se incurre en la autodestrucción. Por eso nosotros debemos, y lo digo después de este repaso, tomar ejemplo de lo que acontece en otras naciones y hablar de nuestra soberanía, hablar siempre de nuestra soberanía, pero defenderla también, defenderla con actos concretos, respaldar al presidente que la defiende, evitar a toda costa que nos sometan y nunca incurrir en la indignidad en la que incurrieron los gobiernos neoliberales de nuestro país, entreguistas y traidores. Nosotros somos patriotas, eso es lo más importante. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por acudir en buen número este domingo a ver y escuchar este programa, que es su programa. Utilicen todo nuestro contenido, pues no es reservado ni es propio. Desde aquí servimos al pueblo, simplificamos la información, hablamos con la verdad, estamos comprometidos con un gran proyecto y con nuestra patria. No nos paga nadie, no condiciona a nadie nuestras conciencias, no las tuerce, porque tenemos honor, dignidad y patriotismo. Ayudados por ustedes, que sé nos seguirán impulsando. Tanto a los que nos ven en YouTube como a los que nos ven en Facebook, les pedimos inviten a otros a vernos. Y sobre todo por el gran crecimiento que hemos tenido en YouTube, les pedimos que le den me gusta, hagan comentarios, que todo esto nos ayuda, compartan el contenido e inviten al menos a una persona más de aquí a 8 días a vernos. Muy agradecido por su presencia, por su respaldo, me despido de ustedes y los convoco para que dentro de 8 días, a las 8:30 de la mañana, en domingo, nos acompañen en la defensa de la verdad, de la justicia y de nuestra patria. Muchas gracias. Los veré en 8 días.